Buenas noches, hermanos, buenas noches, juventud. Es impresionante ver cómo en muchas de nuestras iglesias y congregaciones hemos adoptado cosas del mundo. Hemos visto, o me he dado cuenta, que muchos grupos de cristianos, muchos grupos de adoración, de alabanza, están tomando las cosas del mundo. He visto también grupos que supuestamente adoran a Dios, pero lo que están haciendo es entreteniendo al pueblo de Dios. ¿A qué me refiero con entretener? Aunque muchos grupos están sacando canciones que hablan entre comillas de Dios, no nombran a Jesucristo, no nombran al Espíritu Santo y no nombran a Dios. Entonces, ¿a quién están adorando? Si nos damos cuenta, los salmos siempre hacen referencia a Dios, siempre hace referencia al Espíritu Santo o a Jesucristo, de alguna forma. Pero hay grupos cristianos que no hacen referencia ni a Dios, ni al Espíritu Santo, ni a Jesucristo. Parecen canciones que están como hechas para, no sé, para dedicarlas a la novia, al novio, pero no para Dios. Y lo que están haciendo es entreteniendo al pueblo cristiano. Las cosas del mundo se están llevando a las iglesias también. Ya no parecen lugares donde se adora a Dios, sino muchas parecen discotecas, donde los jóvenes se van a divertir, donde los jóvenes van a saltar, a sudar, a pasarla bueno, pero no van a buscar la presencia de Dios, no van a adorar, no van a glorificar, a exaltar el nombre de Dios. Es impresionante cómo muchos pastores permiten que esto suceda, porque le dan libertad a los grupos de alabanza. No estoy en contra que haya un líder que sea el que maneja y dirija y haga conforme a Dios lo va guiando, pero como digo, conforme a Dios va guiando y no conforme a ellos les parece. Algo que tenemos que tener en cuenta es que a Dios no le interesa lo que a mí me parece, sino a Dios le interesa que tanto yo obedezca a su voz. Tenemos que aprender a obedecer la voz de Dios. Tenemos que aprender a consultar lo que Dios quiere hacer en nuestros lugares de reunión. También es impresionante ver cómo muchos pastores ya dejaron de predicar la palabra y simplemente están dándole pañitos de agua tibia a las iglesias. Ya no les da temor decir la verdad delante del púlpito, porque creen que su congregación se van a ofender y se van a ir de la iglesia. Hermanos, Dios nos ha llamado a que nosotros hablemos la verdad, a que nosotros digamos en ocasiones cosas que nos van a doler. Aún a nosotros mismos nos caen esas cosas. Cuando predicamos la palabra de Dios, recuerde que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Mientras corta allá, también corta acá. Mientras está poniendo convicción de pecado al que la está escuchando, también al que la está predicando le está poniendo la misma convicción de pecado. Quiero que vayamos a la Biblia y busquemos en Josué, en el capítulo 9. Vamos a leer todo el capítulo 9, son 27 versículos. Está un poco larga, pero quiero que entendamos lo que Satanás está haciendo en nuestras iglesias y que nosotros estamos permitiendo. Josué, capítulo 9. Vamos a orar, hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, coloco esta noche delante de tu presencia. Que todo lo que pase sea para tu honra y para tu gloria, Señor. Te pido que tú guíes mi boca, Señor, que esa palabra que tú me has dado, Señor, sea predicada, no bajo mi temor, no bajo mis creencias, no bajo lo que yo crea, Señor, sino bajo tu poder. Que sea tu Espíritu Santo con poder, Señor, hablando a través de mí y poniendo convicción de pecado. Que sea alineando los caminos de aquellos hermanos que se están perdiendo y que se están dejando engañar por aquellas cosas que Satanás está haciendo en oculto en nuestras iglesias. Señor, yo te pido que tú me lleves a toda verdad y que tú nos abras nuestro corazón. Abre nuestros corazones, Señor. Dispón nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros espíritus y nuestras almas para que podamos entender lo que tú nos quieres hablar. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos hermanos que están luchando, peleando, guerreando, Señor, que te han hecho oraciones, Padre, porque tienen necesidades. Si está en tu voluntad, yo te pido que tú les cumplas, que tú les obres, Señor, lo antes posible, Señor, bajo tu voluntad, Señor. Que seas tú dando esa respuesta lo antes posible. Que si hay algo que está, Señor bendito, oponiéndose, seas tú derribándolo en el nombre de Jesús. Derriba toda oposición que Satanás esté levantando en contra de aquellos hermanos, Señor, que te están clamando por una respuesta, Señor, por una necesidad que desean suplir, Padre. Suple las necesidades de tu pueblo.
Suple cada necesidad, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Confronta nuestras almas, confronta nuestras vidas y llévanos por el camino, Señor, que tú desees que transitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice así la palabra de Dios. Astucia de los gabaonitas. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué del campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los moradores de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón rey de Hesbón y a Og rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos, y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Ojo con esto, y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos, y salieron los hijos de Israel. Al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim, y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida, según les habían prometido los príncipes. Y llamándolos Josué les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de nosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel, y no los mataron. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación, y para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Amén. Si nos damos cuenta, Gabaón quiere decir astucia. Era una nación llena de astucia. Gabaón significa, como les digo, astucia, maldición, engaño.
vida de conformismo. Puede ser hombre fuerte también. Vamos a ver quién fue Josué. Perdón, Josué fue llamado el conquistador. Era el sucesor de Moisés. Moisés representaba la antigua ley, la bendición, la sabiduría. Pero Josué fue Moisés, perdón, fue el libertador. Josué fue el conquistador. Amén. Entonces, todos sabemos que con Cristo estamos en bendición. Con Cristo somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Pero sin Cristo estamos expuestos a lo que Satanás quiere hacer con cada uno de nosotros. Si nos damos cuenta, Satanás hace lo mismo en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que la bendición no llegue a nosotros, para que la bendición se pierda. Satanás siempre está dispuesto, si no nos puede destruir, él quiere negociar con nosotros. A veces recibimos a Gabaón por medio de nuestras familias, cuando recibimos algún objeto que ha pasado de generación en generación. Ejemplo, en muchas casas he visto que tienen las cenizas del tatarabuelo. ¿Para qué las cenizas del tatarabuelo? Eso es una maldición que estamos llevando de generación en generación. He visto que en muchos hogares también tienen la foto del hijo que se murió, y es más, le hablan a la foto. Le dicen a la foto: oh, qué lindo estás, papito, hijito mío, precioso, como si estuviera vivo. Y lo endiosan sin darse cuenta. Esa es la astucia de Gabaón. Esa es la astucia de Satanás. Satanás siempre está dispuesto a engañarnos. Satanás siempre está dispuesto a someternos. Si no nos puede destruir, quiere por lo menos detenernos de alguna forma. ¿Qué pasó? Estos hombres se disfrazaron. Tomaron cosas viejas y dijeron que venían de un lugar muy lejano. El pueblo de Israel tenía una misión y tenían una orden de Dios, y era destruir todas esas naciones que estaban en la tierra prometida. Solamente a esas naciones que estaban en la tierra que Dios les entregaba. Ellos no tenían por qué destruir digamos, los pueblos que estaban cercanos. No, eran simplemente esos pueblos de toda esa región. Solo a ellos tenían que destruirlos. No tenían que tomar otra parte, otra posesión que Dios no les había dado. En muchas ocasiones a nosotros Dios nos da una posesión, a nosotros Dios nos da una heredad. Hablemoslo para nosotros como jóvenes cuando estamos ennoviados, ya sea mujer, ya sea hombre, está yendo a la iglesia, están consagrados al Señor, ¿y qué pasa? Se enamoran de un mundano, se enamoran de alguien que no conoce la palabra de Dios. Y la astucia de Gabaón, la astucia de Satanás, así como cuando llegó a la mujer, a Eva. Cuando llegó a Eva, ¿qué hizo Satanás? Con que Dios os ha dicho, sutilmente comenzó a hablarle, sutilmente comenzó a seducirla, a decirle que Dios lo que no quería era que se volvieran igual a Dios. En ocasiones así pasa, viene este hombre, viene esta mujer y comienza a seducirlos, comienza a hablarles bonito, comienza a mostrarles las cosas del mundo, y nosotros nos dejamos llevar. La palabra de Dios es muy clara cuando dice que, versículo 14, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. No consultaron a Dios, no tomaron en cuenta lo que Dios les había mandado, no tomaron en cuenta a Dios para la decisión que estaban tomando. Hermanos que manejan la alabanza, yo los animo y los exhorto a que antes de escoger una canción, antes de escoger algo, así sea la ropa que se van a poner, lo consulten con Dios. Señor, es miércoles o es domingo, no importa el día que sea, o viernes, no sé cuándo sea el culto en la iglesia donde tú estés, pero consúltalo. Señor, ¿qué canción quieres para ese día? No la que mejor te suene, no la que mejor te sepas, no la que más practiques, la que Dios quiera, la que el Espíritu Santo quiera. Recuerde que la obra es del Espíritu Santo y Él es el que se mueve. Él es el que pone convicción de pecado. Él es el que toca nuestras vidas. Él es el que nos transforma, nos cambia. Él es nuestro consolador. Conoce lo más profundo de nuestro ser y sabe que nos puede ministrar. Sabe que necesitamos. Sabe cuál es mi lucha.
sabe cuál es mi problema, sabe cuáles son mis dudas. Consúltelo con Él. Ten una vida de oración, consulta. Destruye esa astucia de Gabaón. Pregúntale, Señor, ¿qué canción deseas? ¿Qué salmo deseas? No lo que mejor te suene, sino lo que Él quiera hacer, con lo que Él se quiera mover, con lo que Él quiera ministrar. Joven, tú que predicas la palabra, no prediques lo que mejor te sabes. Dile al Señor que te haga sentir carga por las personas. Dile al Espíritu Santo que sea tu amigo y que te guíe y te muestre la necesidad de la persona. Conoce la palabra, adéntrate en la palabra, búscala, léela, átala, guárdala en tu corazón, escríbela en la tabla de tu corazón, atesora la palabra, y cuando prediques la palabra de acuerdo a la necesidad, el Señor te dará la palabra indicada. Llénate de la presencia de Dios en tu secreto. Consulta aún la decisión más pequeña, la más tonta que te parezca, consúltala primero con Dios. Josué fue un hombre con fe. José no era un hombre temeroso, pero cometió un error, no consultó con Dios. No importa que tanto conozca la palabra, no importa que tanto te haya usado Dios, siempre debes consultar. Si vas a estudiar una carrera, te gusta, consúltalo con Dios. Si vas a hacer, no sé, jugar fútbol o lo que quieras hacer, consulta primero con Dios. Señor, esto yo quiero hacer, ¿cuál es tu voluntad? Señor, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo siento, ¿cuál es tu voluntad? No nos movamos por emociones. Si hay una chica que te está llamando la atención, no te dejes llevar por las emociones. Consúltalo con el Señor. Consúltalo. Porque esa decisión puede hacer que te apartes de Dios. Esa decisión puede hacer que tú te alejes de Dios. Debes consultar lo más mínimo. El versículo 15 dice: y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Alianza. La palabra de Dios dice que qué comunión tienen las tinieblas con la luz. Nosotros no podemos hacer alianzas con nadie. La palabra de Dios es muy clara cuando nos habla de que va a haber algo que se llama ecumenismo. El ecumenismo es donde se van a reunir todas las religiones, en todas las religiones, para hacer una religión mundial. Ya se está moviendo el enemigo. Si nos damos cuenta, el Papa se está moviendo sabiamente. Tiene ese carisma para llegar a la gente. Tiene ese carisma para unir a los pueblos. Tiene ese carisma para llegarle a los corazones a las personas. Habla como un cristiano. Predica la palabra. No permite que la gente se le hinque. No permite que le besen su anillo. Sabe moverse. Quieren aliar, unir las religiones y hacer una sola religión. La palabra de Dios es muy clara, ¿no? ¿Qué comunión tienen las tinieblas con la luz? He visto pastores que han salido a hablar y a decir que ese cura, ese sacerdote, ese papa, que es una bendición de Dios, hermanos. ¿Cómo va a ser una bendición de Dios para los que conocemos la palabra? Yo no hablo mal de este papa porque sé que tiene un propósito. Dios lo puso ahí con un propósito. Se tiene que cumplir la palabra de Dios. Pero nosotros tenemos que conocer la palabra para que sepamos en qué tiempos proféticos estamos viviendo, para que sintamos en qué tiempos estamos. Recuerden que estamos cerca, hermano, cerca de ese momento en que viene nuestro Señor Jesucristo y todo el que esté con Él se irá. Como dice la palabra, ¿no? Habrán dos durmiendo, uno se irá, el otro se quedará. Hermano, no hagamos alianzas con el mundo. No traigamos las cosas del mundo a la iglesia. Llevemos a la iglesia al mundo. Escudriñemos la palabra, leamos la palabra, hagamos todo conforme a la voluntad de Dios. Si quieres poner una luz en la iglesia, consúltalo con el Señor.
Que el Espíritu Santo te sea guiando. Déjate guiar por tu pastor. Si tú ves que tu pastor está equivocado, ora por tu pastor para que el Señor lo encamine. Pero si tú eres el equivocado, ora para que el Señor te encamine a ti. No nos hagamos dueños tampoco de la verdad, porque recordemos que la verdad es algo relativo. Tu verdad no es la verdad mía, ni mi verdad es tu verdad. La única verdad la encontramos en la palabra de Dios. Solo en la palabra de Dios. También hay muchas maneras en que nosotros traemos a Gabaón. Cuando nos apegamos a las cosas viejas. Cuando no rompemos las maldiciones generacionales. Cuando decimos es que mi papá era así, mi mamá era así, yo también soy así. Cuando nunca en nuestra familia alguien ha prosperado o nunca alguien ha hecho algo grande. Y simplemente decimos, yo tampoco podré. Recuerdo una película donde el protagonista era un niño. Y el niño veía como todos los caballeros iban en sus caballos. Esa película se llama Corazón de Caballero, si no estoy mal. Y todos los caballeros en sus caballos, y el niño se queda mirándolos y le dice al papá, papá, ¿yo puedo ser un caballero? Y el papá le dice, cuando cambies tus estrellas, serás un caballero. Alguien que estaba escuchando simplemente se rió. El hijo de un techador quiere ser caballero. Es necesario que cambien las estrellas para que pueda ser un caballero. El niño que le dijo, papá, ¿sí podré ser un caballero? Y el papá lo único que podía hacer era decirle, cambia tus estrellas. Esa era la única herencia que el papá le podía dejar. Tú podrás ser un caballero si tú cambias tus estrellas. ¿Qué quieres ser tú? Cambia tus estrellas. ¿Quieres ser el presidente de la nación? Pero eres pobre, cambia tus estrellas. Y para cambiar tus estrellas te tienes que preparar. Tienes que pagar un precio. Tienes que buscar, tienes que clamar, tienes que orar. Tienes que buscar la presencia de Dios. Tienes que estar siempre dispuesto para el llamado de Dios. Y así podrás ser un caballero. Así podrás ser lo que tú quieras ser. Pero es necesario que todos paguemos un precio. Muchas veces nos enamoramos de lo que pasa con el pastor, de lo que hace el pastor, ese pastor ungido. Nos enamoramos de esa gloria, pero no nos damos cuenta o no consultamos o no somos capaces de por lo menos preguntarle, pastor, ¿y usted para llegar acá qué tuvo que vivir? ¿De dónde lo sacó Dios? Y es ahí donde los vemos, donde sabemos, porque muchas veces los vemos allá en el púlpito como modelos terminados, como la excelencia, como que ya tienen alcanzado el mundo, pero nos damos cuenta que también tienen luchas, también tienen problemas, también están hablando mal de ellos, los critican, los juzgan. Aún nosotros los criticamos, los juzgamos. Consultemos cada palabra que vamos a decir. Cada cosa, consultémosla. Si nos damos cuenta aquí, los israelitas tenían permiso de hacer la paz con las ciudades lejanas, pero no con las 7 naciones cananeas que vivían cerca de ellos. Si quieren lo pueden leer en Deuteronomio 7, del 1 al 2 y el 20, del 10 al 15. Estas ciudades debían ser totalmente destruidas. ¿Para qué? Para que Israel no se contaminara con su falsa religión y con sus bajos principios morales. En repetidas ocasiones se prohibió a Israel que hiciera alianza con ellos. Eso lo encontramos en Éxodo 23:32, Éxodo 34:12, Deuteronomio 7:2, 20, del 16 al 18. Los gabaonitas parecen haber estado enterados de esa orden, por lo que nos damos cuenta, ¿no? ¿Y qué hicieron? Se reunieron para fingir que procedían de un país lejano. Hermanos, Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros, tiene propósitos con nuestros lugares de reunión, con nuestras iglesias, pero Satanás siempre se va a reunir y siempre va a usar la astucia para sacarnos del propósito, para sacarnos del camino. Satanás siempre va a querer meterse en nuestras iglesias, como dice por ahí, se va a vestir de oveja, ¿no? El lobo vestido de oveja. En muchas de nuestras iglesias vamos a ver eso. Y van a haber hermanos que van a comenzar a murmurar, a criticar, que van a comenzar a hablar,
pero nosotros tenemos que tener certeza, hermanos, de la visión de la iglesia y estar metidos en la visión de nuestra iglesia. Tengamos en cuenta y estemos pendientes, hermanos, que se nos predique la palabra. No que nos entretengan con falsas doctrinas, con mentiras, con prosperidad. Dios quiere que seamos prosperados, se lo he dicho muchas veces y lo repito, Dios quiere que seamos prosperados, pero no ese tipo de prosperidad que nos hablan. Dios quiere es que conozcamos la palabra y que a través de la palabra prosperemos. Hermanos, yo les hago llamado a que busquen en su corazón, a que se miren a sí mismos, a que consulten con Dios si están haciendo bien o no están haciendo bien. Si están en los caminos de Dios y haciendo la voluntad de Dios, sigue. Pero si no, detente. Detente de lo que estás haciendo. Detente de la decisión que vas a tomar. Detente de ese negocio que quieres emprender. Detente de aquello que quieres hacer. Y ponlo delante de la presencia de Dios. No te dejes engañar porque Satanás es astuto. Satanás sabe cómo engañarnos. Satanás sabe si conocemos o no la palabra. Busquemos de Dios, hermanos. Busquemos de Dios. Clamémosle. No nos dejemos engañar, no hagamos alianzas con nadie. También nos damos cuenta que ahí dice que esos gabaonitas, como ya no los pudieron matar, todos fueron leñadores. Vamos a buscarlo. Versículo 27. Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Pero miren en el versículo 25 dice: ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Estos eran hombres que ya quedaron como esclavos simplemente. Ninguno de ellos iba a prosperar. Tal vez en muchas de nuestras familias hemos sido, o nuestras familias han sido esclavas de alguna maldición. Algunos esclavos del alcohol, otros esclavos del sexo, otros esclavos de la pornografía, otros esclavos de la mentira, otros esclavos de la pobreza, de la escasez, otros esclavos de la angustia, de la preocupación, otros esclavos de enfermedades, otros son esclavos del odio, del rencor, otros son esclavos del chisme, de la mentira, del engaño. Y así hay muchos esclavos. ¿Hacia qué se inclina tu corazón? ¿Qué es lo que te quiere volver esclavo? ¿Qué es lo que no has podido hacer? ¿Trabajas y no se te ve el dinero? ¿Trabajas arduamente y no te alcanza el dinero? Rompe la maldición de Gabaón. Rompe toda maldición. Así como se llama el título, la maldición de Gabaón. Rómpela. Tal vez en algún momento hiciste alianza con el mundo, alianza con el enemigo. Tal vez en alguna ocasión fuiste a algún brujo, hechicero, agorero. Algunos jugaban chances. Otros maldecían a toda hora. Tal vez alguno de ustedes fue entregado por un abuelo, un tatarabuelo, un familiar a los demonios. Clámale al Señor. ¿Andas enfermo constantemente? ¿Sufres de alguna enfermedad en tus dedos? ¿Artrosis, artritis? Debes perdonar. Pídele al Espíritu Santo que te muestre a quién perdonar. ¿Estás a toda hora murmurando? ¿Estás a toda hora hablando? Hablando del hermano, hablando del pastor, hablando de los líderes. Es porque hay desánimo en tu vida. Mira cuando entró ese desánimo. Mira cuando te empezó a parecer aburrida la reunión. Mira cuando te pareció aburrida la palabra. Mira desde cuándo tuviste al hombre y no la palabra. Hay desánimo en tu vida. ¿Sufres de enfermedades que ni los médicos saben qué son? Hay una maldición, rómpela. No sé cuál sea tu problema. Sé que hay gente que sufre del corazón porque simplemente hay rencor.
hay tristeza y hay agonía. Sé que en ese momento hay personas que nos están escuchando y tienen problemas en sus hogares, porque tal vez en sus familias siempre hubo esa maldición. Tal vez hay personas que tienen familiares que están en la cárcel porque tomaron malas decisiones. Rompe la maldición. ¿Ninguno en tu familia se ha podido graduar de una carrera? Rompe la maldición y hazlo tú. El Señor siempre levanta atalayas para que rompan maldiciones, para que abran caminos. Como esas flechas que van abriendo camino. Busca en tu corazón qué hay y rompe la maldición. Inclina tu cabeza y vamos a romper toda la maldición. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú tomes el control de la vida de cada persona, Señor, de cada radio escucha que está en este momento en sintonía con Luis Megar Estéreo. Toda persona que en este momento está escuchando esta palabra, Señor. Señor, no conozco sus necesidades, pero tú sí. Obra de acuerdo a cada necesidad. Señor, en el nombre de Jesús anulamos toda maldición de nuestras vidas. Anulamos toda obra satánica. En el nombre de Jesús, Señor. Hermanos, yo quiero que repitan después de mí. Señor, en el nombre de Jesús rompo todo pacto satánico que haya hecho, todo pacto de sangre, todo pacto de saliva que haya hecho con alguna otra persona, que haya hecho con el enemigo. Lo rompo ahora, lo anulo en el nombre de Jesús y renuncio a toda maldición. Le quito toda la autoridad que le di al enemigo y se la entrego al Espíritu Santo para que gobierne mi vida, mi mente y mi corazón. Si en algún momento, Señor, declaré palabra de tristeza, de odio, de rencor en mi vida, si en algún momento desaté palabra de maldición sobre otra persona, anulo esas palabras en el nombre de Jesús. Si en algún momento declaré que en mi vida había tristeza, odio, engaño, anulo esa palabra en el nombre de Jesús. Si en algún momento dije que en mi vida era solo pobreza, anulo esa palabra en el nombre de Jesús. Si en algún momento fui a donde los brujos o hechiceros a consultar, anulo esa palabra en el nombre de Jesús. Anulo en el nombre de Jesús esa alianza que haya hecho con el enemigo. Si hay alguna maldición generacional en mi vida, la anulo ahora. Renuncio a toda maldición generacional. Renuncio a todo espíritu generacional que haya en mi vida. Espíritu de sexo, de fornicación, de adulterio, de odio. Renuncio a todo espíritu de pobreza en el nombre de Jesús. Echo fuera de mi vida. Todo estancamiento lo echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Renuncio a toda maldición generacional. Y declaro, Señor, que tú me haces libre. Libre para escudriñar la palabra. Libre para escuchar la palabra. Libre para predicar la palabra. Libre para vivir en abundancia como lo dice tu palabra. Libre para tener comunión íntima contigo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu sangre preciosa me limpie y me lave. Perdona cada uno de mis pecados, de mis ofensas. Encamíname y guíame a toda verdad. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, busca en tu corazón, clámale al Señor y rompe toda maldición que creas que está en tu vida. Y antes de cualquier decisión que vayas a tomar, consúltala con Dios, para que después no te tengas que arrepentir y no culpes a Dios de tus decisiones. Hermanos, que el Señor los bendiga, que tengan una feliz noche, sigan en sintonía con Luis Megar Estéreo y hasta la próxima ocasión. Hasta pronto, Dios los bendiga.